sistema nervioso central. En el sistema nervioso central todos los métodos de estudio pueden aportar y dar alguna utilidad desde la radiografía simple, la ecografía transfrontanelar, la tomografía computada, resonancia magnética y espectro. Vamos a utilizar el diagrama del corte axial de cerebro para guiarnos en la interpretación de la tomografía computada. Entonces, en este diagrama podemos repasar que el cerebro está formado por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris forma una capa que cubre toda la superficie, que es la corteza cerebral, y acompaña cada círculo y cisura de la convexidad. En el interior podemos encontrar núcleos de sustancia gris y constituyen 4 núcleos fundamentales. El más voluminoso a ambos lados del tercer ventrículo es el tálamo, que lo pueden ver acá. Luego viene el núcleo caudado, como su nombre lo indica, tiene cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está al lado de los ventrículos laterales, el cuerno frontal, y la cola la podemos encontrar al lado de los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Lateral a esto se encuentra el núcleo lenticular, que tiene una forma de lente biconvexa o bien en forma triangular, y se dispone como dos porciones, la porción central, que es el globus pálido, y la porción lateral, que es el putamen. Por fuera tenemos el otro núcleo, que es el antemuro. Rodeando estos núcleos de la base encontramos sustancia blanca, que constituye la vía de conexión de las vías aferente y eferente del sistema nervioso central. Entonces, entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular está el brazo anterior de la cápsula interna. Entre el núcleo lenticular y el tálamo óptico está el brazo posterior de la cápsula interna. Entre ambos, la rodilla, por donde corre el haz geniculado. Por fuera del núcleo lenticular está la cápsula externa y por fuera del antemuro la cápsula extrema. Entonces, cuando vamos a ver una tomografía axial computada de cerebro estándar, es decir, sin contraste endovenoso, podemos ver en la parte central, acá la hendidura interhemisférica, y podemos ver la glándula pineal con los brazos superiores y los brazos laterales de la vénula. A ambos lados, tálamo óptico. Por fuera de los ventrículos laterales, los cuernos frontales, la cabeza del núcleo caudado. Y por fuera de los ventrículos laterales a nivel del cuerno occipital, la cola del ventrículo del núcleo caudado. Lateral al tálamo y a la cabeza del núcleo caudado, una pequeña lámina que corresponde al núcleo lenticular a este nivel. Entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular está el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Vamos a ver el sistema ventricular. En este caso vemos los cuernos frontales de los ventrículos laterales y están separados por el septum lucidum y el trígono a este nivel.
Luego tenemos los cuernos occipitales, los ventrículos laterales, y en su interior podemos ver esta imagen con densidad cálcica que corresponde a calcificaciones en topografía de los plexos coroideos. Acá tenemos una tomografía axial computada de cerebro estándar. Primero nos vamos a concentrar en el sistema ventricular. Acá podemos ver el tercer ventrículo que se conecta con el cuerno frontal del ventrículo lateral de un lado y del otro a través de un agujero, que yo acá pongo el puntero, fíjense, eso corresponde al agujero de Monro, que está delimitado entre el parénquima y el trígono. Del trígono hacia el cuerpo calloso está el septum lucidum, esta lámina tan delgada. Acá tenemos el tercer ventrículo y por detrás vemos la cara posterior de los pedúnculos cerebrales con los tubérculos cuadrigéminos. Por delante de esto, el tálamo óptico a ambos lados. Por delante, al lado del cuerno frontal, la cabeza del núcleo caudado y al lado de esta el núcleo lenticular. Entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, el brazo anterior, luego viene la rodilla, el brazo posterior de la cápsula interna. Observen que mientras hablamos de núcleos de sustancia gris, lo vemos hiperdenso, mientras que la sustancia blanca la vemos hipodensa. Tomografía axial computada de cerebro. Y ustedes pueden ver el tercer ventrículo, hacia adelante, cuernos frontales de los ventrículos laterales separados por el trígono y el septum lucidum. Y hacia atrás, prolongación occipital de los ventrículos laterales con la calcificación de los plexos coroideos. Ahora vamos a ver los núcleos de la base. Tálamo óptico a ambos lados de la cabeza, la prolongación frontal, tienen la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Cuando hablamos de sustancia blanca tenemos brazo anterior, rodilla, brazo posterior de la cápsula interna. Acá pueden ver algunos surcos y cisuras de la convexidad, pero observen que esta es la cisura más marcada, que es la cisura silviana, por donde transcurre la arteria meningia cerebral media. En el corte coronal es similar al corte axial, pero corresponde al corte de Charcot del cerebro en anatomía. Entonces, ustedes van a encontrar el tálamo óptico a ambos lados del tercer ventrículo, luego el septum lucidum a ambos lados de los cuernos frontales, los ventrículos laterales con los plexos coroideos y aquí el cuerpo calloso. Después acá pueden ver el núcleo lenticular y la característica es que en vez de encontrar en la parte baja de la imagen la porción occipital, estamos viendo la porción temporal y coincide en la parte media con el hipocampo. Como no tenía imágenes coronales de tomografía computada, he puesto una imagen de resonancia magnética en T2 de cerebro en corte coronal. Y la imagen es muy parecida a la imagen anatómica anterior. Fíjense el tercer ventrículo, acá viene el agujero de Monro por donde pasan estos plexos coroideos y los cuernos frontales de los ventrículos laterales. A ambos lados del tercer ventrículo el tálamo óptico y lateral a este el núcleo lenticular. Acá tienen lóbulo parietal, lóbulo temporal. Y como este es un corte algo posterior, podemos ver el tronco encefálico, bulbo, protuberancia y pedúnculo. Y de la protuberancia se ven las prolongaciones, los pedúnculos cerebelosos medios. Lo que están viendo acá atrás con todos esos pliegues en la periferia es el cerebelo. Resonancia magnética.
La resonancia magnética es más costosa que la tomografía computada, requiere más colaboración del paciente ya que la duración mínima de un estudio es media hora y puede requerir medio de contraste según el caso. Pero los beneficios son muchos. Es un estudio multiplanar, tiene grandes detalles anatómicos y es indispensable en la evaluación de urgencias en la región infratentorial, es decir, con sintomatología en la porción infratentorial. Aquí tenemos un corte sagital de resonancia magnética en T1 y acá tienen el corte anatómico para que vean la correlación anátomo-imagenológica que es fabulosa. Fíjense que acá tenemos el tercer ventrículo con el techo que corresponde al trígono. Este es el cuerpo calloso que tiene el pico, el cuerpo y el rostrum o rodete. Acá tenemos el hipotálamo, el tallo pituitario, ahí se ve el tálamo óptico, hacia abajo el pedúnculo cerebral con el acueducto de Silvio que se ensancha formando el cuarto ventrículo y después el conducto ependimario. Acá está la protuberancia, el bulbo encefálico y acá tenemos el cerebelo. Además de ver el sistema nervioso central, ustedes pueden ver fosas nasales, faringe, laringe, lengua, músculo y todas las estructuras que pueden ser afectadas por un tumor que invada otras regiones. La resonancia magnética es el primer método de elección cuando queremos investigar parénquima encefálico. ¿Y por qué hablamos de que es indispensable para evaluar la fosa posterior? Cuando vemos fosa posterior en tomografía computada, podemos ver que a nivel del cerebelo y el tronco encefálico hay gran cantidad de artefactos. En cambio, en la resonancia pues, se puede evaluar con toda facilidad. Acá tenemos esta porción corresponde al bulbo encefálico. Fíjense cómo se forma el tronco basilar y este lugar corresponde a la decusación de las pirámides, que lo pueden ver ahí y la pueden ver en este corte. Cómo se ven las ramas entrecruzadas. A este nivel es que se produce el entrecruzamiento de la vía piramidal. La cisterna que rodea del líquido subaracnoideo corresponde a la cisterna peripontina y acá tienen la protuberancia con los pedúnculos cerebelosos medios, la cisterna peripontina y a este nivel el tronco basilar. Por detrás se ensancha el espacio del líquido cefalorraquídeo y forma el cuarto ventrículo entre la protuberancia y el cerebelo. Aprovechando la imagen pueden ver el estudio que corresponde al oído con el conducto auditivo interno, el caracol, el utrículo y el sáculo que está en el oído medio y los conductos semicirculares. Acá tenemos una técnica que se llama FLAIR, que es una variante del T1, y ahí tienen bulbo y cerebelo, protuberancia y cerebelo, cuarto ventrículo, y los elementos de esta imagen pueden analizarlos comparándolo con la visión externa del cerebro por su cara inferior en la hendidura cerebral de Bichat. Entonces, acá pueden ver el pedúnculo cerebral, los pedúnculos cerebrales a este nivel, por delante la eminencia redonda o eminencias teres, a este nivel se forma el polígono de Willy, ¿sí? Ahí tenemos la laminilla olfatoria y el bulbo olfatorio y también podemos ver las órbitas. Este es un corte levemente superior en el cual podemos ver la cisura silviana y por dentro, por detrás de lo que serían los tálamos ópticos, fíjense la forma que toma y cómo se contornea la corteza cerebral formando el
hipocampo. Tiene forma de un caballito de mar. Acá la podemos ver en T2. Miren la imagen del caballito de mar. Acá tenemos protuberancia, cerebelo, cuarto ventrículo, órbita, lóbulo temporal. Acá tenemos otro corte levemente superior a nivel de pedúnculos cerebrales, la cisterna peripeduncular y por delante, fíjense, acá está el respaldo de la silla turca y aquí estaría ubicada la glándula hipófisis. Acá tienen a nivel del polígono de Willis y ustedes pueden ver cómo va la arteria cerebral media hacia la cisura silviana, los pedúnculos cerebrales y en esta el hipocampo. En este estudio se pueden ver 4 imágenes axiales de resonancia en T1, donde ustedes pueden ver el tercer ventrículo, a ambos lados los cuernos frontales de los ventrículos laterales y hacia atrás los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Tálamos ópticos. Por delante, a ambos lados de los cuernos frontales, la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y por fuera, la cisura silviana. En un corte levemente superior pueden ver todo el sistema ventricular. Tercer ventrículo, por el agujero de Monro se comunica con los cuernos frontales de los ventrículos laterales y hacia atrás la prolongación occipital de los ventrículos laterales con los plexos coroideos en su interior. Si se fijan en el extremo anterior y en el extremo posterior de la cisura interhemisférica, se pueden ver el fórceps anterior y posterior del cuerpo calloso. Vamos con la cabeza de los núcleos de la base, tálamos óptico, cabeza del núcleo caudado y núcleo lenticular. Entre ellos, brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Acá tenemos un nivel superior a nivel de la corona radiata, es decir, acá vemos la parte, los ventrículos laterales a nivel de la encrucijada con los plexos coroideos en su interior y a ambos lados la sustancia blanca que constituye a este nivel la corona radiata, es decir, donde todas las vías, tanto las de la sensibilidad como las de la morfología, se acercan hacia el tálamo, hacen sinapsis y se dispersan hacia la corteza o vienen desde la corteza. Es una zona de gran sensibilidad y donde se produce el síndrome multiinfarto. Seguimos con un corte superior, ya cerca del cráneo a nivel parietal, pero hasta que no se termine el parénquima no dejamos de cortar. En cuanto a la vascularización del sistema nervioso central, se lleva a cabo a través del polígono de Willis. El polígono de Willis tiene como principal proveedor la arteria carótida interna, que es la única arteria que no da ninguna rama a nivel del cuello. Recién cuando entra en el cráneo hace el sifón carotido y la primera rama que da es la arteria oftálmica. Luego da las arterias cerebrales anteriores que se conectan en la línea media por la comunicante anterior. Luego da la cerebral media o silviana y luego la comunicante posterior. Por otra parte, las arterias vertebrales que vienen por los agujeros transversarios de la columna cervical se unen por delante de la protuberancia en el tronco basilar y va a dar origen a las arterias cerebrales posteriores, de las cuales se conectan con la comunicante posterior. Como ven, se forma así un polígono que rodea las estructuras a nivel de la hipófisis. A este polígono lo podemos ver
Ecografía cuando el paciente está intraútero. Con Doppler color ustedes pueden observar la conformación del polígono de Willis. En tomografía computada, para poder ver los vasos, necesitan la administración de contraste. El contraste se administra por vía endovenosa, es iodado hidrosoluble. Y ustedes pueden ver así la cerebral anterior, la comunicante anterior. Dicho sea de paso, a nivel de la comunicante anterior es donde se forman los aneurismas congénitos a nivel encefálico, la cerebral media o silviana y la comunicante posterior que se une a la cerebral posterior. Pero la mejor forma de estudiar los vasos es con la angioresonancia. Es una técnica específica para estudiar las estructuras vasculares, en este caso a nivel del encéfalo. La angioresonancia no requiere la administración de gadolínio, pero la administración del mismo mejora la calidad de las imágenes. Y ahí ustedes pueden ver la carótida interna, la cerebral anterior, la cerebral del otro lado, la comunicante anterior, la cerebral media o silviana, la comunicante posterior, las cerebrales posteriores y la basilar. Este es un corte axial de una angioresonancia del cerebro y aquí la pueden ver en el corte coronal. Pero más importante que las estructuras son las interconexiones y es lo que permite que se desarrolle el cerebro. Entonces, para poder investigar esas interconexiones, desde los antiguos anatomistas trataban de estudiar dónde se encontraban los distintos centros, ya sean motrices, sensitivos, sensoriales en la corteza. Pero actualmente, el estudio de la anatomía funcional se realiza con el SPECT. Como ustedes ven, la imagen que se obtiene es una imagen que es bastante cruda, no tiene un aspecto anatómico muy característico, por eso que el equipo siempre se fabrica últimamente asociado, ya sea con un aparato de tomografía computada o de resonancia magnética. Es muy importante el estudio de PET o de SPECT también en el estudio de oncología para buscar metástasis a distancia. Y cuando hablamos del sistema nervioso central no debemos olvidarnos que el sistema nervioso central no solamente es encéfalo y tronco encefálico, también la médula espinal forma parte del sistema nervioso central. La médula está alojada en el conducto espinal, rodeado por el saco dural y por líquido cefalorraquídeo. Entonces, yo lo voy a poder ver en resonancia magnética, ya sea un corte axial a nivel, en este caso es columna lumbar, columna cervical, y ustedes pueden ver la médula rodeada de líquido cefalorraquídeo, este sería un T2, y pueden ver los agujeros de conjunción por donde sale el par raquídeo. Acá tienen un corte sagital donde ven el tronco encefálico, la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo que los rodea. A nivel lumbar, la médula espinal, una vez que termina, digamos, se continúa con los nervios que forman la cola de caballo, que tienen un trayecto dentro del saco dural hasta que encuentran el orificio de conjunción por donde tiene que salir el par raquídeo correspondiente. Aquí tienen un corte axial de columna lumbar a nivel lumbar, donde se puede ver la médula ya en sus últimos tramos. Y esta es una obra de arte de un artista que se llama Wire, y si se ponen a analizar van a poder ver cómo este artista ha dibujado el encéfalo,
La superficie es una pareja que se está besando, abrazados. Pueden ver los huesos, los vasos intercostales, el omóplato, la columna cervical. Y fíjense, hay una llamarada a nivel del cerebro, otra llamarada a nivel del corazón, ambas unidas por un signo de infinito. Realmente es una obra de arte que merece ser analizada. Espero que la clase les haya sido útil. Muchas gracias.